A veces las revoluciones no comienzan con manifiestos ni protestas, sino con un letrero en una hamburguesería de una pequeña ciudad provincial. En el verano del 2021 en Nebraska, todo el turno de un Burger King se fue en plena jornada laboral. En el tablero de la entrada dejaron el mensaje: "Todos renunciamos, disculpen las molestias". La fotografía llegó a internet. Miles de likes, una decena de artículos en las noticias locales. A simple vista parecía un conflicto local. Mala gestión, nada especial. Pero en los siguientes 6 meses ocurrió algo increíble. Cada mes, 4 millones de estadounidenses hacían lo mismo. Renunciaban en masa y casi al mismo tiempo. No porque hubieran encontrado algo mejor, simplemente se iban, sin tener nada seguro. Nunca antes se había visto una salida laboral tan masiva. Los llamaban flojos y consentidos, pero las cifras mostraban otra cosa. No trabajan menos que sus padres a la misma edad, pero el poder adquisitivo de su trabajo es más bajo. Es una de las generaciones más educadas de la historia, pero la primera en las últimas décadas que probablemente vivirá peor que sus padres. Quizás el problema no está en las personas, sino en el acuerdo que sostuvo el sistema durante décadas. El trabajo duro ya no garantiza una casa, una familia y estabilidad. Y la generación Z fue la primera en decirlo en voz alta. En los últimos 5 años organizaron la revolución más silenciosa en la historia del capitalismo. Simplemente se negaron a jugar con las reglas antiguas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el trabajo dejó de ser un camino hacia arriba? ¿Quién tiene la culpa de que los jóvenes ya no crean en aquello en lo que creían sus padres? Y lo más importante, ¿qué pasará con la economía cuando toda una generación ya no crea en las reglas de antes? Pero para empezar, ¿quiénes son los Zoomers? En 1991, 2 investigadores estadounidenses dividieron a la sociedad en grupos de edad y observaron que cada uno de esos grupos tiene sus propios valores, sus propias prioridades y su propia visión del mundo. Así nació la teoría de las generaciones. Las generaciones mayores pasaron por guerras, depresiones y reconstrucción. Para ellos el trabajo era una forma de sobrevivir y de mantener a la familia. Los años de la posguerra fueron la época de los boomers. El mundo se estaba recuperando después de la guerra. Las economías de los países crecían y la clase media se expandía. Para ellos el trabajo significaba estabilidad y estatus. Después llegó la generación X, personas que crecieron en un mundo más inestable, con crisis, inflación y guerra fría. Por eso se acostumbraron a contar consigo mismos. Luego vinieron los millennials, crecieron en la frontera entre el mundo analógico y el digital. Las primeras computadoras, internet, los teléfonos móviles, les prometieron que la educación y la ambición les abrirían cualquier puerta. Pero muchos de ellos entraron a la vida adulta en plena crisis del 2008. Y finalmente la generación Z o los Zoomers son quienes nacieron aproximadamente entre 1997 y 2012. Ahora tienen entre 14 y 29 años. Es la primera generación que creció con smartphones en las manos. No recuerda un mundo sin internet y se formó en una época de una crisis tras otra. Y para entender por qué precisamente ellos empezaron a renunciar en masa en 2021, hay que volver al 2008. En ese momento, todavía siendo niños, vieron por primera vez cómo se derrumbaba la estabilidad adulta. El año 2008 se convirtió en la mayor crisis desde la Gran Depresión. Mientras los economistas en la televisión explicaban qué había pasado con los bonos hipotecarios, los niños veían cómo sus padres perdían trabajos y casas y cómo las conversaciones durante la cena se convertían en susurros nerviosos sobre cuentas y créditos. Para la generación Z, ese fue el momento en que entendieron: puedes hacer todo bien y perder simplemente porque el sistema se rompió. Sus padres trabajaban, pagaban las cuentas y de un momento a otro las reglas cambiaron sin aviso. Los estudios demostraron que quienes terminaban la universidad en plena crisis ganaban un 17,5% menos que los graduados de años prósperos. Y esa diferencia se mantenía durante los siguientes 15 años de su carrera. Simplemente naciste en el momento equivocado y eso ya influía en tu carrera. Muchos hicieron lo que parecía lógico. Siguieron estudiando, obtener un título, esperar a que pasara la crisis en la universidad y salir al mercado laboral cuando todo mejorara. Sonaba razonable,
Pero mientras estudiaban, el mundo seguía cambiando. Y cuando salieron con sus diplomas, resultó que el juego había cambiado todavía más. A mediados de la década de 2010, la economía se había recuperado formalmente. El desempleo cayó a sus niveles más bajos en medio siglo. Los medios hablaban de un boom. Las empresas reportaban ganancias récord. En el papel, todo se veía perfecto, pero para quienes tenían entre 20 y 25 años, la realidad era otra. La vida se encarecía más rápido de lo que subían los salarios. En 1980, el precio promedio de una casa en Estados Unidos equivalía aproximadamente a 3 salarios promedios anuales. Más tarde, esa proporción subió hasta 7 salarios. Para comprar la misma casa para la que tu padre necesitaba ahorrar 3 años, tú ya necesitas 7. Y eso suponiendo que, de verdad, puedas ahorrar algo. El alquiler subía todavía más rápido. A comienzos de los años 2000, el estadounidense promedio destinaba alrededor del 20% de sus ingresos a la vivienda. Para 2022 esa cifra ya había superado el 30%. Casi la mitad del ingreso se va simplemente en vivienda. Y además todavía hay que comer, vestirse y vivir. Al mismo tiempo, los salarios casi no cambiaron. Formalmente crecían, pero si se toma en cuenta la inflación, un trabajador de 22 años en 2020 ganaba más o menos lo mismo que alguien de su misma edad en los años 90. Mientras tanto, la economía creció, la productividad se disparó y las empresas se hicieron más ricas. Simplemente el dinero fluía, pero en otra dirección. Y esta no es solo una historia de Estados Unidos. Los estudios sobre la generación Z en distintos países muestran un panorama parecido. Los jóvenes cada vez aspiran menos a puestos de liderazgo y con más frecuencia dudan del viejo modelo de carrera. Una generación que creció en sistemas diferentes, en culturas distintas y con historias diferentes llega a las mismas conclusiones sobre el trabajo, que la carrera ya no garantiza una vida mejor. Y entonces un joven termina la universidad, consigue un trabajo por $35.000 al año, paga $400 al mes de préstamo, alquila una habitación por $1.500 y piensa, ¿estoy haciendo algo mal? En realidad está haciendo todo bien, simplemente las reglas del juego cambiaron. Para finales de la década del 2010, la generación Z ya entendía algo. El trabajo ya no era un camino hacia la estabilidad, era simplemente una forma de pagar las cuentas hasta el mes siguiente. Y después llegó la pandemia y lo cambió absolutamente todo. La primavera de 2020 borró las últimas ilusiones. En cuestión de semanas desaparecieron millones de empleos. Cafés, restaurantes, tiendas, hoteles, todos los lugares donde trabajaba una parte importante de los jóvenes cerraron. En abril el desempleo entre la generación Z se disparó hasta el 27%. Eso fue más alto que durante la crisis del año 2008. Más alto que en cualquier otro grupo de edad. Quienes terminaban la universidad en la primavera del 2020 salían a la nada. Las ofertas de trabajo se retiraban un día antes de empezar. Las pasantías se cancelaban. Las ceremonias de graduación se hacían por Zoom. Y justo después empezaba el pánico. ¿Y ahora qué? La generación mayor decía, esperen, todo se va a arreglar. Pero la generación Z ya sabía lo que significaba esperar a que pasara una crisis. Ya lo habían visto en el 2008, pero pasó algo inesperado. Quienes lograron conservar su trabajo de pronto se encontraron en casa. Las oficinas cerraron, las reuniones pasaron a videollamadas, el trabajo seguía, los proyectos se entregaban, los plazos se cumplían y los clientes recibían resultados. Y entonces quedó claro que no era obligatorio estar sentado 8 horas en una oficina y pasar 2 horas en el camino para hacer bien tu trabajo. De repente vieron cómo podía ser la vida cuando no hacía falta fingir que estabas ocupado. Cuando puedes terminar una tarea a las 2 de la tarde e irte a caminar, en vez de aparentar actividad hasta que llegue la noche. Cuando la hora del almuerzo es de verdad una pausa y no comerte un sándwich encima del teclado. Quedó claro que muchas de esas reglas de hierro en realidad eran condicionales. Cuando el sistema falla, la gente siempre empieza a buscar alternativas y a reorganizarse. Al mismo tiempo que la pandemia, la ansiedad se apoderó de todos. El aislamiento, la incertidumbre, las noticias constantes sobre muertes. Los psicólogos registraban niveles récord de depresión entre los jóvenes. Durante meses trabajaron desde sus habitaciones y estudiaron frente a pantallas. Y por primera vez sintieron con fuerza, la vida es corta y la están gastando en un trabajo que los consume
y no les permite vivir bien. Para finales del 2020 se rompió el miedo principal. ¿Y si no encuentro nada mejor? Justamente ese miedo mantenía a las personas en lugares donde eran infelices. La pandemia demostró que lo peor puede pasar en cualquier momento, sin importar tu lealtad a la empresa. Entonces, ¿para qué quedarse donde estás mal? Y cuando el mundo empezó a abrirse de nuevo en 2021, la gente no volvió al trabajo. Se fue en masa. A esto lo llamarían la gran renuncia. En la segunda mitad del 2021, 4 millones de estadounidenses renunciaban cada mes. Fue un récord en toda la historia de las mediciones. En las vitrinas de cafés y restaurantes aparecieron anuncios: cerrado, no encontramos personal. Los dueños de negocios se quejaban de que nadie quería trabajar, de que los jóvenes estaban mal acostumbrados por los subsidios y de que todos se quedaban en casa. Pero la gente sí quería trabajar, simplemente no por ese dinero, ni en las condiciones que les ofrecían. La pandemia vació el sector de servicios y cuando todo volvió a abrir, los empleados esperaban que las mismas personas regresaran a los mismos puestos por el mismo salario. Pero no regresaron. Y aquí entró en juego una característica de la generación Z. Crecieron en un entorno donde a un comentario ofensivo no hace falta responderle y a un usuario tóxico se le puede bloquear. Si algo es tóxico y no tiene sentido, no tienes por qué aguantarlo. Ese mismo modelo lo llevaron al trabajo. Deslizar el trabajo como si fuera una aplicación que no te gustó. Bloquear al jefe como si fuera un interlocutor tóxico. El barista se fue a un almacén por una tarifa mejor. La mesera encontró trabajo remoto en un call center con un horario estable. El vendedor consiguió trabajo de repartidor, donde puedes escuchar podcast y no hablar con la gente. Y ahí fue cuando las empresas entraron en pánico. Por primera vez en décadas, los trabajadores obtuvieron una palanca y empezaron a usarla. Las cadenas de comida rápida subieron los salarios, el comercio minorista introdujo bonos por firmar contrato y los gigantes de almacenes empezaron a promocionar el pago de estudios y el seguro médico. Y la generación Z sintió por primera vez que su trabajo valía algo. En dinero real, si un empleador no te valora, aparecerá otro. El representante promedio de la generación Z para finales del 2021 había trabajado en un mismo lugar poco más de un año. No porque no pudiera quedarse quieto, sino porque cambiar de trabajo se convirtió en la única forma real de aumentar sus ingresos. La generación mayor no dejaba de repetir: no hay ninguna estabilidad. Pero las cifras decían lo contrario. Quienes cambiaban de trabajo una vez al año o cada 2 ganaban un 50% más en 4 años que quienes se mantenían leales a una misma empresa. Parecía que el equilibrio de poder por fin se había nivelado. Los trabajadores jóvenes imponían condiciones, los salarios subían, las empresas hacían concesiones. Pero entonces pasaron 2 cosas. La economía empezó a frenarse. Y en Internet apareció una frase que terminó de hacerlo estallar todo. En agosto del 2022, el ingeniero Said Khan publicó un video en TikTok. Explicó: no estás renunciando a tu trabajo, estás renunciando a la idea de que el trabajo es tu vida. Las responsabilidades se quedan, pero el culto a la ocupación eterna ya no. En 2 semanas el hashtag Quiet Quitting acumuló millones de visualizaciones. Millones de personas empezaron a hacer sus propios videos y a explicar. Cumplen con aquello por lo que les pagan. No se quedan después de las 5, no responden los fines de semana y no aceptan proyectos extra sin un pago adicional. La América corporativa reaccionó como si hubiera empezado una epidemia. Los CEOs salían con declaraciones, los expertos hablaban de una crisis de la ética laboral y los titulares de los medios gritaban que los jóvenes se habían olvidado de cómo trabajar. Pero si se quitan las emociones, el panorama se veía distinto. El quiet quitting como fenómeno siempre ha existido, solo que antes a eso le llamaban baja involucración, o simplemente no lo llamaban de ninguna manera. La diferencia era una sola: la generación Z lo sacó al espacio público, le puso nombre y, lo más importante, hizo una pregunta incómoda. ¿Qué tiene de malo? Si en el contrato dice 40 horas a la semana, ¿por qué el empleador espera 50? Si la tarea está terminada a las 3 de la tarde, ¿por qué hay que quedarse en la oficina hasta el final de la jornada y fingir que uno está ocupado? La generación Z vio como sus padres durante años se entregaban al trabajo, se quemaban y aún así
podían perder su puesto en cualquier momento. Entendieron que la lealtad a una empresa muchas veces funciona en una sola dirección. Por eso el quiet quitting no era una rebelión, sino una forma de autoprotección. Y cuando los directivos de las empresas empezaron a llamarlo un problema generacional, los trabajadores jóvenes respondieron: el problema no somos nosotros. El problema es que durante décadas explotaron la lealtad y ahora se sorprenden de que ya no exista. La guerra entre generaciones pasó de ser un conflicto oculto a convertirse en una confrontación abierta. Uno tras otro, personas influyentes, CEOs de grandes empresas y figuras mediáticas subían a la tribuna y explicaban qué estaba mal con los jóvenes. Algunos decían que los jóvenes simplemente no querían trabajar. Otros que sin trabajar horas extra no se podía comprar una casa. Pero cada declaración así provocaba una reacción opuesta. Por cada crítica llegaban miles de respuestas y casi todas se reducían a una sola cosa: está bien, boomer, cuéntame cómo compraste una casa con un solo salario a los 25 años. Y fue ahí cuando se reveló la verdadera brecha. Quienes criticaban a los jóvenes vivían en un mundo donde el esfuerzo se convertía directamente en resultados. Trabajabas duro y recibías un ascenso. Ahorrabas durante unos años y comprabas una casa. Construías una carrera en una sola empresa y conseguías una pensión. Para ellos, eso era una ley. La generación Z vive en otro mundo, donde puedes trabajar 60 horas a la semana y aún así compartir departamento con 3 compañeros, donde cambiar de trabajo te da un mayor aumento salarial que años de lealtad, donde los planes de jubilación son algo sacado de los libros de historia y donde el seguro médico está tan fuertemente ligado al empleador que renunciar estando enfermo puede convertirse en una catástrofe financiera. El conflicto no estaba en los valores, simplemente los mayores daban consejos basados en las reglas de un juego que ya no existe. El sistema dejó de cumplir su promesa y todos seguían discutiendo sobre TikTok, el trabajo remoto y la generación que no quiere trabajar. Mientras unos discutían sobre términos, los jóvenes actuaban. No solo se quejaban en Internet, estaban cambiando su comportamiento y lo hacían de maneras que el movimiento sindical no había visto en los últimos 50 años. Diciembre de 2021, Buffalo, estado de Nueva York. Los empleados de Starbucks votan a favor de crear un sindicato. 19 a favor, 8 en contra. Es la primera cafetería de Starbucks donde aparece un sindicato en toda la historia de la empresa. La edad promedio, 23 años. La mitad de ellos ni siquiera había tenido contacto con sindicatos. Simplemente decidieron: ya basta de trabajar por el mínimo y sin un horario estable. Starbucks reaccionó con dureza. La empresa cerraba cafeterías supuestamente por remodelación, pero despedía a los activistas con distintos pretextos. Era el guión clásico de represión que funcionó durante décadas. Pero claro, esta vez no funcionó, porque en el siglo XXI los jóvenes de 20 años tienen internet. Cada despido se convertía en un video viral, cada intento de presión en una razón para hacer una protesta que enseguida se iba a transmisiones en vivo. Para finales del 2023 ya había sindicatos en más de 300 cafeterías en todo el país. Una ola parecida también empezó en otras empresas. En la primavera del 2022, un almacén de Amazon en Staten Island votó a favor de crear el primer sindicato de Amazon en Estados Unidos. Para muchos trabajadores jóvenes, eso se convirtió en una señal. Incluso en una corporación enorme, la gente no está obligada a ser solo un número reemplazable. Y esto es lo importante: no eran activistas con años de experiencia, eran jóvenes de 20 años para quienes la solidaridad se convirtió no en una palabra de un libro de texto, sino en una herramienta de trabajo. Crecieron en una cultura donde hablar de injusticia es normal. Para ellos el sindicato se volvió una continuación de la lucha por los derechos, solo que ahora en el trabajo. Las cifras lo confirmaban, no era casualidad. En 2022 la cantidad de peticiones sindicales creció 53% y el apoyo a los sindicatos en Estados Unidos alcanzó su punto más alto en varias décadas, sobre todo entre los jóvenes. Y la razón es simple: funciona. Donde hay sindicatos, los trabajadores jóvenes en promedio ganan más, tienen horarios más estables y mejores condiciones. La generación Z estaba construyendo nuevas formas de organización, rápidas, horizontales, digitales,
Una huelga se planeaba en un chat y la solidaridad se reunía no con volantes, sino con videos virales. Para el 2024 quedó claro, esto no era un estallido, sino una tendencia. La generación a la que acusaban de flojera e individualismo resultó ser una de las más colectivistas de las últimas décadas, solo que su colectivismo no se veía como un desfile con banderas, sino como TikTok, peticiones y presión pública sobre las empresas a través de redes sociales. Nuevas herramientas para una idea tan antigua como el mundo, que juntos somos más fuertes. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? ¿Por qué una generación a la que acusan de flojera al mismo tiempo crea sindicatos, cambia la cultura corporativa y obliga a las empresas a revisar reglas que funcionaron durante medio siglo? La respuesta es muy simple. No son flojos, son racionales. Crecieron viendo cómo el viejo acuerdo dejaba de funcionar. Vieron a sus padres perder el trabajo durante la crisis. Vieron a hermanos y a hermanas mayores con diplomas que no garantizan nada. Vieron que la lealtad a una empresa es un juego de un solo lado y sacaron una conclusión. Si las reglas del juego cambiaron, hay que jugar de una manera nueva. El quiet quitting no es negarse a trabajar, es negarse a sacrificar la vida por un trabajo que no sacrifica nada por ti. La gran renuncia no es flojera, sino entender que muchas veces cambiar de trabajo es más rentable que conservar la lealtad. Los sindicatos no son un regreso al pasado, son el reconocimiento de que en solitario no se puede ganarle al sistema. El sistema empezó a cambiar no porque alguien decidiera volverse más amable, sino porque la generación Z se negó a jugar con las reglas antiguas y demostró que sí existe una alternativa. Y no se podrá ignorar a los Zoomers durante mucho tiempo. Los Boomers se están jubilando, la generación X envejece, los Millennials se están quemando, pero la generación Z muy pronto se convertirá en una de las principales fuerzas del mercado laboral. Por eso las empresas tendrán que hacer algo más que criticar a los jóvenes. Tendrán que aprender a trabajar con ellos de una manera nueva. Claro que no todo es tan prometedor. La economía se está desacelerando, el mercado laboral se está enfriando y las herramientas de presión de los trabajadores se están debilitando. Muchos de los que en 2021 hablaban fuerte sobre los límites, hoy ya se aferran en silencio a su trabajo porque los despidos vienen en oleadas. Pero hay algo que cambió de forma irreversible. Hablar del salario en voz alta es normal. Negarse a hacer horas extra es normal. Renunciar si estás mal es normal. Hablar de salud mental en el trabajo es normal. Lo que hace 5 años se consideraba poco profesional, hoy se convirtió en un estándar para toda una generación. La pregunta aquí no es si los Zoomers tienen o no tienen razón. La pregunta es que ellos fueron los primeros en reconocer en voz alta un hecho. El trabajo ya no garantiza una vida mejor. Y cuando toda una generación entiende esto al mismo tiempo y empieza a actuar, no cambia esa generación, cambia el mundo a su alrededor. Como siempre, quiero conocer sus opiniones. ¿Ustedes alguna vez renunciaron simplemente porque ya no podían seguir aguantando? ¿O todo lo contrario, se quedaron en un lugar aunque querían irse? Los quiero leer en los comentarios. Saben que es muy interesante saber qué tanto esta historia conecta con su experiencia. Desde ya, gracias por ver este capítulo hasta el final y los espero en próximos videos, porque la historia continúa.